Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta clase voy a terminar el acápite 5 sobre propuestas para resolver la naturaleza de los posibles. Vimos en último lugar a David Lewis. Ahora, Lewis era realista, ¿sí? Pero veíamos que pone a todos los mundos posibles en plano de igualdad con respecto a la existencia de nuestro mundo. Y eso le parecía a Lorenzo extraño y posiblemente a muchos de ustedes. Ahora, pasemos a ver dos concepciones más, el nominalismo y el conceptualismo. ¿Sí? Empecemos por nominalismo. Y aquí están como dos representantes, Leibniz y Carnap. En el caso del primer autor, él dice que nosotros, o sea, ¿en qué consisten los posibles? Recuerden, ese es los entes posibles o los puros posibles. ¿Sí? Hemos puesto varios ejemplos. Se supone que no existen, por lo tanto es un tipo de inexistentes. Y al respecto, Leibniz dice que su naturaleza consiste en que nosotros imaginamos que Dios imagina una novela completa. ¿Sí? Nosotros nos imaginamos que Dios se imagina una novela completa. En la que tiene lugar todo lo que se dice con respecto a los entes posibles. ¿Sí? Bien, veamos los elementos de esta propuesta. Aparece aquí el verbo imaginarse dos veces y en primer lugar somos nosotros quienes nos imaginamos algo. ¿Cuál es el objeto de esta primera imaginación? Que Dios se imagina, en tercer lugar, una novela completa. ¿Sí? Bien, entonces tenemos imaginarse de nosotros, imaginarse divino, y el objeto de la imaginación divina es una historia. ¿Qué significa completa? En la que no hay indeterminación. ¿Sí? Sin indeterminación. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Creo que, si no estoy mal, ustedes ya procesaron el principio de tercero excluido, es decir, P o no P. Aquí tenemos nosotros dos alternativas y tiene que cumplirse una de dos, o lo primero o lo segundo, o sucede o no sucede. El tercero excluido es que no suceda ni lo primero ni lo segundo. Eso está excluido de una novela completa. Una novela completa es la que se ajusta al principio de tercer excluido, donde todo está determinado. ¿Sí? Bien, entonces
Primero tenemos al ser humano. Voy a ponerle un poco más abajo. A ver, el ser humano se imagina algo, ¿qué cosa? Que Dios se imagina otra cosa. ¿Qué? Una novela completa. ¿Sí? Entonces nosotros nos imaginamos que Dios imagina, y aquí está una historia. ¿Sí? Bien, y la imaginación sucede en la mente de uno. Por lo tanto, este nominalismo niega la realidad objetiva de los entes posibles. ¿Sí? Entonces es un antirrealismo y eso le convierte en un tipo de subjetivismo. ¿Sí? O si quieren ustedes, está en el camino hacia el idealismo. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, los entes posibles se están reduciendo a un tipo de imaginación Es una imaginación de segundo nivel, ¿sí? Nosotros nos imaginamos que Dios imagina. ¿Y qué se imagina Dios? Una historia donde no hay indeterminación. ¿Sí? Si es que tenemos nosotros alguna duda con respecto a Hamlet, a Don Quijote, a Caperucita Roja, deberíamos, si fuera posible, indagar en esta novela imaginada por Dios y ahí tendríamos la respuesta. ¿Sí? Pero lamentablemente nosotros tenemos una limitadísima capacidad de saber qué se imagina Dios. ¿Sí? En todo caso, ahí estaría, en última instancia, la naturaleza de los posibles. Es lo que piensa Leibniz. ¿Sí? Carnap comparte con Leibniz este no realismo. ¿Sí? Recuerden, Carnap es un neopositivista, alguien que cree que el fundamento del conocimiento de la verdad está en la experiencia. Y todos los puros posibles que podrían suceder en el futuro o que están sucediendo hoy por no ser observables, entonces tienen una naturaleza meramente mental. ¿Sí? Bien, recuerden, esta palabra, cuando nosotros la trasladamos al problema de los universales, significa que un universal no es real. ¿Sí? Acá igual, los posibles no son reales, son productos de nuestra imaginación. ¿Sí? Bien, ahora, ustedes se pueden imaginar, bueno, es posible que este rato ustedes estén ya siendo licenciados o licenciadas, ya lo son. ¿Es eso posible? Si es que es posible, ¿es eso real? No, estamos suponiendo, esto de puro significa no real. A ver, eso con tomate. ¿Sí? Un puro posible no existe. Bueno. Ahora, ¿qué piensa Lorenzo Peña con respecto a esto? ¿Sí? Veamos. LP. A ver, en primer lugar, nos llama la atención sobre qué naturaleza tiene esta relación de imaginarse algo.
se las toma como relaciones mentales, ¿sí? Perdón, intencional. A ver, relación mental. Perdón, intencional. Sabemos que es mental, ¿sí? Pero el intencional, en sentido como lo vimos en el acápite 2, ¿sí? Estamos en este momento en el número 4. Recuerden, ¿cómo se entendía la relación intencional? Una relación que por una parte está juntando a un término, a un extremo, pero por otra parte podría ser que no exista nada, ¿sí? Eso era la relación intencional. Entonces, este sujeto se imagina algo, pero el objeto de la imaginación puede ser que no exista, ¿sí? Eso es en general la relación de imaginación, o una relación intencional, ¿sí? Ahora, él cree que, y aquí simplemente reafirma lo que se mantuvo en el acápite 2, si es que no es intencional, entonces lo imaginado debería tener algo. Debería tener realidad. A ver, estamos hablando de casos normales. No estamos pensando en un sujeto que tenga enfermedad psiquiátrica, como podría ser un psicópata, un esquizofrénico. En los casos normales, si nosotros, y ya vamos a ver uno de los... A ver, el siguiente autor que vamos a ver nuevamente, él utiliza este verbo, intencional, ¿sí? Bien, entonces, solo es posible que alguien se imagina algo si es que tiene realidad, ¿sí? Si no existe esto en absoluto, es imposible imaginarnos eso, entre comillas. Bueno, pasemos a la siguiente corriente, que es el conceptualismo, ¿sí? Entonces, realismo, primera posición, nominalismo, segunda, y en tercer lugar, el conceptualismo, ¿sí? Ahora, antes de pasar, fíjense, cuando estamos hablando de una novela, esto tiene que ver con el lenguaje, es un conjunto de oraciones. Puede ser oraciones imaginadas u oraciones escritas, pero acá hay intervención del lenguaje, por eso está dentro de esta corriente. Recuerden, nomen es nombre, nomen nominis es nombre en latín, ¿sí? Nomen nominis. La raíz es nomin. Esto es nominativo, genitivo. En el nominativo no aparece la raíz, inalterada. Por eso hay que ir al genitivo, le quitamos la desinencia is y queda ahí la raíz, nomin. Eso es nombre, término, ¿sí? Puesto que estamos hablando del lenguaje, ¿sí? En cambio, conceptualismo, esto es una entidad mental. Concepto es algo concebido, ¿sí? Lo que alguien da a luz, ¿qué cosa? El alma, el pensamiento, ¿sí? La mente.
Entonces, conceptualismo viene de concepto, y eso tiene que ver con el proceso de concepción, producción mental. Bien, vamos a ver la posición de Nicholas Rescher. Este fue mi profesor en la Universidad de Pittsburgh, de origen alemán. Bien, es un filósofo que en los años 90 tenía publicados más de 80 libros. Y había una broma de que la extensión de una biblioteca se medía en Reschers. ¿Cuántos Reschers tiene tu biblioteca? Bueno, seguramente tenía ayudantes que le facilitaban esa labor. ¿Sí? Él era leibniziano o neoleibniziano, tenía más de un libro sobre Leibniz. Es el autor de Many Valued Logics y Paraconsistent Logics con Robert Brandom. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice él? Que para ser posible basta con que sea imaginable. ¿Sí? Entonces, lo imaginable es suficiente para que sea posible. ¿Sí? Aquí tengo un condicional de la lógica y la posibilidad de imaginarse, eso es la condición suficiente. ¿Ya? Entonces, todo de lo que somos capaces de imaginarnos, eso es lo posible. Y sin embargo, ¿sí? Esta es una primera característica, la capacidad de imaginarnos, pero la posibilidad no se reduce a su ser pensado. El ser de la posibilidad. No se reduce a su ser pensado. ¿Ya? Bien. A ver, ¿podemos nosotros imaginarnos que una gallina hable? Yo les refería a la película de La rebelión de la granja, o en la granja. ¿Sí? ¿Qué más podemos imaginarnos? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Es posible que aquí haya un murciélago? Denme más posibilidades. ¿Perdón? En general, cualquier posibilidad. ¿Sí? ¿Es posible que aquí haya una refrigeradora? A ver, algo más debatible. ¿Perdón? Ya. A ver, ¿es posible que un muerto resucite? Sí. ¿Sí es posible? Sí. Algo más increíble. A ver, verán, no era ayer, el día martes, yo les pregunté, ¿es posible que yo sea mujer?
El problema es complicado porque está mezclado con la identidad. Pero es posible que yo sea mujer. ¿Por qué? Veamos la razón. Una cirugía. Eso sería cambio de sexo. ¿Ya? Y por lo tanto hoy soy mujer. Y ya, esa es una posibilidad. ¿Alguna otra posibilidad? ¿Perdón? Otro Marcelo Vázquez de un mundo posible. Ese es. A ver, pensemos en esa posibilidad. Ya, pero ¿cómo podría ser Marcelo Vázquez una mujer? Sería Marcela Vázquez, ¿o no? Marisela, Marcela, Marcelina. Pero Marcelo Vázquez es mujer. ¿Y por qué no? A ver, pero dice en otro mundo, no en este. Ya, entonces, es en un mundo posible. Bueno. A ver, si me cambio de sexo, soy mujer. ¿O no? ¿Es eso posible? Ya, ¿qué más? ¿Yo soy Dios, dice? ¿Es posible Dios? Claro, pues, pero... ¿Puede Dios matar a su abuelo? Claro. Al abuelo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa si no tiene abuelo? Hablemos de Dios Padre. Dios Hijo es hijo de José, hijo de María. Por lo tanto, tiene abuelos. Jesucristo se supone que es verdadero Dios, verdadero hombre y puede matar a su abuelo. ¿O no puede matar a su abuelo? Sí. ¿Y Dios Padre puede matar a su abuelo? Si no tiene padre, ¿cómo puede matar a su abuelo? ¿Puede o no puede? ¿Vanessa? ¿O cómo sabemos qué? Hablando de Dios Padre. No son tres personas, no es la misma persona, son tres. Pues es la Trinidad. Ahora, me parece que es imposible que Dios Padre... A ver, pero si es que digo que es imposible, entonces hay algo que no puede y por lo tanto no sería omnipotente. ¿Que sea? Verá. A ver. A ver, pero... me quedé con la pregunta de Paulita. ¿Puede la Trinidad ser una sola persona? Se dice, es un solo Dios, pero tres personas. ¿Podría ser tres dioses? A ver, hay imposibles, ¿verdad? Cosas que no existen en ninguna medida. Pero no si es que aceptamos el panteísmo, la identificación de Dios con la naturaleza, con el universo. ¿Sí? ¿Perdón? Estábamos hablando de Yahvé. En ese contexto no aceptaríamos el panteísmo porque estamos hablando de Yahvé. Pero depende de cómo conciba a Yahvé, a Dios Padre.
Si es que se imagina como que es una persona que está caminando, como nosotros, entonces ahí le veo difícil que sea idéntico con la naturaleza. Pero eso me parece que es un mito, producto de nuestra imaginación. Ahora, por favor, pensemos esto. ¿Hay entes totalmente imposibles? ¿No posibles en absoluto? Esto es absurdo. ¿Sí? Estoy utilizando la negación total. ¿Sí? Algo que viole las leyes de la lógica. Por ejemplo, el círculo cuadrado. Sí, es algo eso. ¿Puede usted imaginarse un círculo cuadrado? Ni siquiera... No creo que... Bueno, ese es un problema de teología filosófica. ¿Puede Dios imaginarse un círculo cuadrado? Si es que no puede, entonces es impotente. No sería omnipotente. Y puesto que se concibe que Dios es un ser necesario, no puede perder sus atributos. Es 100% poderoso, entonces no hay nada imposible para Él. Nada imposible. Mandar a Dios. No lo creo. Imposible. Es como... La existencia de Dios es necesaria. No puede no existir. No puede dejar de existir. Porque es necesario. ¿Sí? Bueno, a ver, para terminar, regresemos. Veamos crítica de Lorenzo y termino. En primer lugar, esta caracterización de Rescher es circular. ¿Por qué? Porque está explicando la posibilidad en términos de posibilidad. ¿Qué es lo imaginable? ¿Sí? Porque explica la posibilidad como la posibilidad de ser imaginado. ¿Ya? ¿Qué es lo imaginable? Lo que es posible de ser imaginado. Entonces, si nosotros nos preguntáramos, ¿qué es la posibilidad? La respuesta es la posibilidad de imaginarse. Entonces, explico la posibilidad por sí misma. Ahí está la circularidad. ¿Sí? Bueno, y por lo que respecta a esto de acá, que el ser, la naturaleza de la posibilidad no se reduce a su ser pensado, a ser un producto de la imaginación, eso para Lorenzo es algo que no se entiende. Esta segunda parte de aquí. Recuerden, hay dos elementos en la propuesta de Rescher, ¿sí? Hacer estribar la posibilidad en la imaginación, y en segundo lugar, está previniéndonos que ese estribar de la posibilidad en la imaginación es algo que no se reduce, bueno, pongámoslo así con rojo, no se reduce a su ser imaginado. Entonces, eso para Lorenzo es inentendible. ¿Sí? Esto de acá. ¿Sí?
A ver, por una parte, parece decirnos que la posibilidad está dependiendo de nuestra capacidad de imaginación, pero es algo más. No se ve cuál sería ese elemento extra, ¿sí? O por lo menos Lorenzo no alcanza a ver eso. ¿Ok? Gracias.